Bienvenidos a nuestro documental sobre la vida y la leyenda de Nelson Mandela, el líder revolucionario cuya poderosa lucha contra el apartheid cambió para siempre el panorama de Sudáfrica y el mundo. Nacido en un mundo diseñado para sofocar su potencial, el espíritu tenaz de Mandela, su coraje inquebrantable y su implacable búsqueda de justicia sirvieron como chispas que encendieron una revolución. Fue un hombre que dedicó su vida al principio de igualdad, y al hacerlo, inspiró una nación y un movimiento global. Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en el pequeño pueblo de Mbezo, Sudáfrica. Incluso desde temprana edad, estuvo destinado a la grandeza. Rolihlahla era un nombre sosa que significa alborotador, un temperamento que mantendría durante toda su vida mientras luchaba contra el opresivo régimen del apartheid. En el contexto de la sombra colonial que cubría Sudáfrica, el joven Mandela heredó un mundo sumido en el parentesco y las tradiciones tribales. Su padre, consejero de la familia real Tembu, le inculcaría los valores de justicia e igualdad, ideales que darían forma a su identidad y destino. El mundo de Mandela dio un vuelco a una tierna edad cuando murió su padre, y fue puesto bajo la tutela del jefe interino del pueblo Tembu Gion, un hombre cuyo hijo se convertiría en uno de los amigos más confiables y firme de Mandela. Aliados políticos, Oliver Tambo. Tambo y Mandela se mudaron a la bulliciosa ciudad de Johannesburgo para asistir a la escuela, donde inmediatamente se enfrentaron a las duras realidades del apartheid. Fue en Johannesburgo donde Mandela estuvo expuesto por primera vez a la opresión sistemática de los sudafricanos negros, un descubrimiento que perturbó profundamente su sentido de la justicia, y sentó las bases para su lucha futura. En 1944, en medio de los crecientes llamados a la igualdad racial, Mandela ayudó a fundar la Liga Juvenil del ANC, un movimiento que generó una ola de valiente desafío contra el apartheid. Su agudo intelecto y su incansable dedicación a la causa rápidamente llamaron la atención de sus pares, impulsándolo a una posición de liderazgo dentro del ANC. A medida que el gobierno del apartheid intensificaba su opresión, Mandela, junto con el ANC, respondió con una resistencia cada vez más organizada y sistemática. Las peticiones dieron paso a boicots y huelgas. El poder de la pluma se vio reforzado por la fuerza del pueblo. La lucha había comenzado verdaderamente. La masacre de Sharpeville de 1960 marcó un escalofriante punto de inflexión en la historia de Sudáfrica, y la trayectoria de la vida de Mandela. A raíz de esta tragedia, el ANC prohibió y Mandela fue impulsado a la clandestinidad, embarcándose en una vida desgarradora huyendo de los espías del apartheid. La delicada danza de Mandela con la libertad se detuvo abruptamente cuando fue capturado y sentenciado a cadena perpetua en Robben Island en 1964. Despojado de su libertad física, atado por las inquebrantables cadenas del apartheid, Mandela recurrió a la fuerza interior y la determinación en su lucha por la justicia. A pesar de las condiciones inhóspitas, el espíritu Mandela no disminuyó. Encerrado entre las implacables murallas de la isla Robben, un enérgico Mandela transformado en un símbolo nacional e internacional de resistencia y esperanza. Finalmente, en un giro asombroso de los acontecimientos, uno impulsado por la presión tanto local como global, el apartheid colapsó a principios de los años 90. El 11 de febrero de 1990, Mandela fue liberado después de 27 años en cautiverio. Sus primeros pasos como hombre libre resonaron en todo el mundo. Un continente contuvo la respiración con ansiosa anticipación. Su amada Madiba era libre, y su mensaje era claro: la reconciliación, no la retribución, era el instrumento elegido en el arduo camino hacia la paz duradera, la justicia y la igualdad en Sudáfrica. En elecciones históricas poco después de su liberación, el mundo observó con gran expectación cómo Mandela, el otrora prisionero político proscrito, llegaba al poder. Su presidencia, que abarcó de 1994 a 1999, estuvo definida por esfuerzos incansables para salvar los enormes abismos de desigualdad que el apartheid había dejado a su paso. Mandela, que nunca se durmió en los laureles, continuó dando forma a los acontecimientos mundiales a través de su trabajo después de retirarse de la presidencia, incluido su papel clave en llevar la Copa Mundial de la FIFA 2010 a Sudáfrica. Lo inevitable finalmente lo alcanzó, y el 5 de diciembre de 2013, Nelson Rolihlahla Mandela falleció en su casa de Johannesburgo. Casi milagrosamente, este icono de la humanidad y promotor del perdón había logrado trascender la muerte misma, convirtiéndose en un símbolo global de paz y reconciliación. Hoy, mientras revisamos el espíritu resiliente y el legado incomparable de Nelson Mandela, es difícil negar su impacto absoluto e indeleble en la humanidad. Transformó una nación suspendiendo las cuerdas de venganza, y armonizando las notas dispares de la sociedad, demostrando que, de hecho, es dentro de nuestros momentos más oscuros donde encontramos nuestras estrellas más brillantes. Mandela dijo una vez: aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Fue este coraje perseverante, junto con una determinación inquebrantable, el que vio a Mandela durante los días más oscuros, y lo impulsó al cargo más alto de su amado país. Las lecciones que nos enseñó, que resuenan con la resonancia de su vida, no están ligadas a las fronteras de Sudáfrica. Su defensa de los oprimidos nos enseñó el poder de la determinación y la resiliencia. Su llamado a la paz y la unidad en una sociedad fracturada ofrece una guía profunda incluso hoy.
Además, Mandela nos enseñó que los sueños más audaces pueden convertirse en realidad no a través del cañón de un arma, sino a través de la igualdad de educación, libertad y oportunidades económicas para todos. Tan universales como el sol y tan atemporales como las estrellas, estas lecciones de vida del gran Nelson Mandela continúan dando forma a nuestra sociedad global. En palabras de Barack Obama, estamos sobre los hombros de gigantes. En muchos aspectos, somos más altos debido a las luchas, los sacrificios y las victorias que hicieron de la vida y obra de Nelson Mandela un faro de esperanza. Mientras corremos el telón de esta elocuente encarnación de la pura resiliencia humana, prometamos seguir sus pasos, encarnar sus valores y apreciar su visión. Sigamos siendo valientes frente a la adversidad e inquebrantables en nuestra búsqueda del mejoramiento para todos. Porque fue el propio Mandela quien proclamó: "Soy fundamentalmente optimista". No puedo decir si eso proviene de la naturaleza o de la crianza. Parte de ser optimista es mantener la cabeza apuntando hacia el sol, los pies avanzando. Hubo muchos momentos oscuros en los que mi fe en la humanidad fue duramente puesta a prueba, pero no quisiera ni pude renunciar a la desesperación. De esa manera está la derrota y la muerte. Este año, 2021, marca lo que habría sido el cumpleaños número 103 de Nelson Rolihlahla Mandela. Que sirva como un crudo recordatorio del viaje que se ha recorrido, pero más importante aún, como un faro de esperanza que continúa iluminando el camino que queda por delante. En las inolvidables palabras del propio Madiba, siempre parece imposible hasta que se hace. A medida que nos alejamos de la profunda historia de Nelson Mandela, nos encontramos en medio de restos de luchas similares en numerosas regiones del mundo. A través de los canales de sus profundas enseñanzas y su legado indeleble, seguimos aspirando hacia un futuro marcado por la igualdad, la paz y el progreso, pero no termina ahí. Hoy, no solo honramos el pasado, también nos esforzamos por continuar la monumental obra que Nelson Mandela inició. En el espíritu de sus palabras, podemos cambiar el mundo y convertirlo en un lugar mejor. Está en tus manos marcar la diferencia. Y así, el sol en la historia de Nelson Rolihlahla Mandela puede haberse puesto, pero sus rayos de esperanza continúan iluminando el camino hacia una sociedad más justa y humana y, por lo tanto, iluminan nuestro camino a seguir. Nelson Mandela, un drogadicto entre el pasado y el presente, se erige no solo como el epicentro de un cambio sísmico en Sudáfrica sino también como un faro de esperanza, y un catalizador del cambio en el escenario internacional. El trabajo de su vida, su espíritu indomable y las lecciones que impartió no fueron solo para Sudáfrica, eran para el mundo entero. En el gran tapiz de la historia humana, las generaciones venideras lo reverenciarán no solo por su fuerza, su determinación o su compromiso inquebrantable con la justicia, sino por el legado duradero que dejó atrás, un legado que nos sirve para inspirarnos en nuestra determinación. Construir un mundo más moralmente justo, más compasivo y más igualitario. Más allá de los ámbitos de la revolución política, la vida de Mandela sirve como un poderoso testimonio de la resiliencia irrevocable y el espíritu inflexible del alma humana. Encadenado por el apartheid, tanto en sentido figurado como literal, encontró la manera de trascender sus circunstancias y desbloquear su verdadero potencial, probándonos que no son nuestras condiciones, sino nuestras decisiones las que configuran nuestro destino. Mosaico de contradicciones, bailarín entre la indiferencia y el impacto, la saga de Nelson Mandela es una historia profundamente humana. Tenga siempre presente su incesante resonancia, la perpetuidad de su eco en los pasillos de la historia, y la huella eterna que lleva en nuestra conciencia colectiva. Nelson Mandela nos enseñó que el verdadero poder no reside en el gobierno autoritario de uno, sino en la capacidad de enfrentar la adversidad con verdadera gracia, determinando ser mejor, hacerlo mejor y hacer del mundo un lugar mejor para todos. El faro de esperanza de Sudáfrica, la querida Madiba del mundo, el perdurable cartel de la perseverancia y la resiliencia humanas, tal fue y sigue siendo el legado de Nelson Rolihlahla Mandela. Gracias por viajar con nosotros a través de la vida, los desafíos, las victorias y el legado indeleble de Nelson Mandela. Hoy, mañana, aprovechemos siempre el poder de la historia de Mandela para instigar un cambio social positivo. Hagamos realidad el sueño de un mundo más equitativo, unido y perdonador. Coraje, integridad, humildad y humanidad. La vida de Nelson Mandela es una clase magistral de inspiración. Basado en las vidas que tocó y en el potencial latente que despertó, continúa uniendo a personas en todo el mundo. En esta nota de unión, inspirados por su espíritu infatigable, llevemos la antorcha de la reconciliación, la solidaridad y la igualdad. La humanidad se encuentra en una encrucijada evolutiva, frente a innumerables desafíos que podrían definir su futuro. En retrospectiva, la vida y los tiempos de Nelson Mandela, y su fe inquebrantable en el eventual triunfo de la libertad y la justicia, proporcionan una guía invaluable y una inspiración ilimitada. Como dijo su querido amigo y compañero de armas, Ahmed Kathrada, "The river ha fluido, seguirá fluyendo. Tiene ondulaciones, tiene corrientes, de vez en cuando encuentra un obstáculo, se desvía de su curso, pero tarde o temprano, sigue fluyendo. Y fluya, lo hará. Así que dejemos que la vida, y el legado de Nelson Mandela sigan guiándonos.
Porque según sus propias palabras, está en tus manos, sacada de la base del apartheid, impulsada por las incesantes olas de resiliencia, y reclutada sobre los territorios inexplorados de la esperanza, la vida de Nelson Mandela es un monumento duradero a la capacidad de la humanidad para el cambio, el progreso y, en última instancia, el triunfo.